bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes en esta noche. Aleluya. Damos honra y gloria al nombre del Señor. Solamente Él es digno. ¿Por qué no levanta sus manos y le glorifica? Dígale gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Hemos venido a tu casa, venido a tu presencia para darte la gloria y la honra de vida a tu nombre, Señor. Santo eres, grande y poderoso. Gloria, gloria a ti, Dios. Gloria a ti. Bendito seas, Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y decimos todos, amén. Amén. En el nombre de Jesús, cuando venga a la casa del Señor, póngase las pilas. Póngase lo que hay que ponerse en el nombre de Jesús para poder exaltar al Señor con toda la voz, con todo el corazón, con toda nuestra vida. Que Él reciba gloria de su pueblo, de sus hijos. Para eso nos ha creado, para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre, para alabanza de su gracia. Bendito sea, Señor. Toda vez que tengamos que bendecir al Señor, no hay que quedarse callado. Ahí es cuando tenemos que hablar. Ahí es cuando tenemos que exaltar. Ahí es cuando tenemos que glorificar al Señor. Amén. Amén. Cuando el Señor nos habla, ahí tenemos que callarnos. Pero cuando nosotros tenemos que abrir la boca, tenemos que abrirla, no para bostezar, sino para expresar la grandeza de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El Señor ha estado hablando a mi corazón en estos días acerca de esto, justamente de la necesidad de que los hijos del Señor le alabemos, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Cuando nos reunimos tenemos el deber de darle gloria. Especialmente el día que venimos a darle culto al Señor, el día domingo. Venimos a darle culto a Él, pues entonces vamos a honrarle, glorificándole. La gente grita frente a las cosas de su pasión, lo que les agrada, el fútbol, la política, esto, lo otro. Cuánta cosa en lo que los hombres, las personas ponen su esmero, su atención y ponen su pasión. Cuánto más los hijos del Señor no hemos de glorificarle y exaltarle porque Él es nuestro Dios. Amén. Si nos llamó para eso, para que le demos gloria. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero hablar en esta noche, comenzar en esta noche a tratar un tema que el Señor ha estado llamando seriamente a mi corazón, la atención. Y es acerca del tema nuevo de la oración. ¿Le parece un tema nuevo? No. Es el tema que ya el propio Jesús enseñó a sus discípulos. No lo enseñó porque Él les hubiera dicho, ustedes tienen que orar, sino que lo enseñó con su ejemplo. Lo enseñó a través de su práctica cotidiana, de su práctica diaria. Lo enseñó a través de su vida, no solamente también a través de sus palabras, sino a través de su propia vida. Esto es lo que nosotros aprendemos del Señor, y esto es también lo que nos fue enseñado a través de los apóstoles. La palabra del Señor en distintos lugares nos enseña. El Señor a través de los distintos hombres que Dios utilizó para hacernos llegar su palabra, nos hace notar la importancia que tiene el orar. Vamos a abrir primeramente nuestras Biblias en el libro, la carta
la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, para leer aquí los versículos 19 al 22. Bendito el nombre del Señor por siempre. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Si ya todos han encontrado, en forma conjunta vamos a tener esta lectura. Vamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya vamos a analizar un poco más este pasaje a continuación. Tristemente es un hecho que la gran mayoría de los cristianos tienen ideas muy vagas cuando adoran o cuando oran al Dios vivo. Muchos tienen a la oración como lo mismo que practican los paganos cuando oran a sus ídolos. Espero que me siga. Muchos cristianos, tienen a la oración como aquella que practican los paganos en su adoración a los ídolos. ¿Será lo mismo? ¿Será que la oración es lo mismo para un caso y para el otro? Cuando oramos al Dios vivo que cuando la gente ora a sus ídolos. Ciertamente que no. ¿Cómo oran? Con repeticiones de frases, oraciones hechas, aprendidas, escritas por alguien. Vaya a saber quién. Nadie sabe quién escribió esas oraciones. Y la gente las repite y las repite y las repite hasta el cansancio. Hay cantidad de cristianos que sin saber o sin haber recibido quizás una oración escrita para repetir, sin embargo, cuando oran siempre repiten las mismas palabras. Y a veces pasan años y siguen en sus oraciones repitiendo las mismas cosas por siempre. ¿Escucharon por ahí a alguien que les gustó cómo oró y se les grabó? Y dijeron, y decía ese predicador o esa persona muy ungida, tal forma de orar, y ellos copiaron eso y se engancharon con eso porque parece como que en eso está la oración de poder. Decir así, con esa entonación, con esa fuerza, con ese ímpetu, con esa fortaleza supuestamente espiritual,
y hacen sus oraciones así de ese modo, y pasa el tiempo y nada cambia. Tampoco sus oraciones. Permanentemente recibo en mi correo sugerencias de oraciones disponibles para recibir sanidad, para recibir bendición en el trabajo, para ser feliz en el matrimonio, para ahuyentar a los demonios, para tener una economía próspera. Hay gente que ofrece oraciones. Dice, oración disponible para esto, oración disponible para lo otro, y está a disposición de aquel que la pida, o que la baje, porque las ofrecen y están en PDF, en ese, como para que cada uno pueda tenerlo ahí a mano en su celular, y entonces pueda orar, porque son oraciones, dice, poderosas. Son oraciones poderosas. ¿Hay oraciones poderosas? Qué burla que es todo esto, hermanos. Y sin embargo, miles de creyentes caen en tales prácticas, utilizan tales oraciones como si se tratara de haber encontrado palabras mágicas que dan resultado por sí mismas al decirlas. Y entonces quieren esas oraciones. Oraciones que tienen 10 puntos que no se puede dejar de mencionar. Oraciones que tienen tantas cosas que dan, sí o sí, dan resultado. ¿Es así la oración? No. Son ciegos que ofrecen cosas que es producto de su propia mente. Son ciegos los que las ofrecen y ciegos también los que las reciben. Pensando que mediante ellas Dios tiene el deber de escuchar y de responder a esas oraciones. ¿Qué le parece si usted, cuando va a alguien, quien fuera, supongamos que es su padre o sea su madre, y a la hora de hablar con su padre, a la hora de hablar con su madre, va y todas las veces, indefectiblemente, les dice las mismas cosas? Usted se aprendió un versito y le dijo, ya llegué, y repite hoy, y dentro de 15 años siempre le dice lo mismo. O a su esposa, o a su esposo. Habla y le dice el mismo mensaje. Tiene ya copiado un mensaje en el celular, entre los textos favoritos, y entonces solamente los pega y se los manda. Y su papá, su novio, su esposo, su marido, su hijo, chochísimo con las cosas que hace 20 años, le dice exactamente lo mismo. ¿Es así? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos conformaríamos, al contrario, pensar, esta persona le falla. ¿Cómo me va a decir siempre lo mismo? La primera vez a lo mejor, nos sorprendió con la poesía, con lo que dijo, con lo que expresó. Pero si siempre está diciendo lo mismo, entonces ya algo entramos a pensar de que está fallando, de que no está siendo coherente, de que no es sensato lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo que está expresando. Tal cosa sería algo ridículo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que hacen que nuestra oración tenga valor delante de Dios? Dejemos de lado ahora todas esas oraciones que se repiten y se repiten y se repiten por años. Dejemos eso ahora de lado y preguntémonos, ¿cuáles son las condiciones que hacen que nuestra oración tenga valor delante de nuestro Padre? Quiero decir, hermanos, que la oración es la llave que abre la puerta de la sala del trono de Dios. La oración. Mediante la oración nosotros entramos
a la sala del trono de Dios, a la misma presencia de Dios. Vamos de nuevo, por favor, a la lectura del pasaje que hemos leído recién. Y ahora solamente acompáñenme con la vista. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué gloriosa bendición es esta, saber que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cuantas veces deseemos, cuantas veces queramos, cosa que antes, en el tiempo de los sacerdotes del antiguo pacto, solamente podía entrar, como sabemos, el sumo sacerdote una sola vez al año a ese lugar santísimo. Y corría el riesgo de que aún esa única vez sea la última. ¿Usted sabe por qué? Pero dice que ahora nosotros tenemos, a causa de la sangre que fue derramada por nosotros, a causa del sacrificio perfecto que fue ofrecido a Dios por su propio Hijo, a causa de esa sangre, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo cuantas veces queramos, no una sola vez al año, ni tampoco una sola vez al día, sino todas las veces que queramos, con libertad. En este versículo último encontramos, no obstante, algunas consideraciones que no podemos pasarlas por alto, porque queremos aprender acerca de la oración. ¿Cuáles son los puntos señalados aquí? Primero, corazón sincero. Acerquémonos, dice, con corazón sincero. Corazones sinceros. No hay mucho para aclarar, mucho para decir cuando se trata de entender qué significa ser sincero, ¿verdad? Corazones sinceros. Eso es que está lloviendo, o no sé si algunas gotitas más gruesas, pero por favor, no se vaya con las botas, sino quédese aquí, en el nombre de Jesús. Corazones sinceros. Cuando nosotros hablamos entre nosotros, lo que cada uno espera del otro, usted espera de mí y yo espero de usted, en el trato, en el diálogo, en nuestra conversación, es que seamos sinceros, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa ser sinceros? Que no digamos una cosa por otra, sino que seamos auténticos, transparentes, íntegros. Ahora, esto nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, pero lo primero que es requerido es corazón sincero. Si yo voy a entrar a la presencia del Señor, si el Señor me espera, ¿cuánto creemos que el Señor nos espera en su presencia? Oh, bendito su nombre. Pero Él nos espera con corazón sincero. Ahora, quien no es sincero, ¿cree usted que se le abrirá la puerta? Él conoce nuestros corazones.
Él conoce de antemano nuestros corazones. Dice, antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya sabe todo, porque conoce y escudriña nuestros corazones. Consecuentemente, entonces podemos entender de que cuando alguien dice algo que no es fruto de su sinceridad, no puede entrar directamente al lugar santísimo. No va a ser recibido por Dios. De otra manera, lo digo, esa oración no llega a Dios, porque Él solamente abre la puerta cuando hay un corazón sincero. ¿Se da cuenta de esto? Es algo muy importante, es el primer punto nada más. Tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que tener sinceridad en nuestro corazón, corazón auténtico. Luego dice, con plena certidumbre de fe, esto es, con una fe auténtica, cierta, firme, segura, con una fe plena. Corazón sincero y fe plena, fe auténtica. No una fe supuesta, simulada, disfrazada. No, una fe genuina, una fe real, una fe plena. ¿Esto para qué se requiere? Para entrar a la presencia del Señor. Esto es para orar. Corazón, ¿cómo? Sincero y después fe plena en el Señor. ¿Qué más? Dice, purificados. ¿Qué cosa? Los corazones. Purificados los corazones. Lo tercero es entonces con el corazón puro. Esto quiere decir corazón limpio, sin impureza, con una conciencia limpia. Corazón limpio es símbolo, sinónimo de conciencia tranquila. Cuando nosotros tenemos cosas en nuestra conciencia y nosotros sabemos que en nuestro interior hay una voz, hay algo que nos está diciendo que no está bien, puede usted orar 20 años por lo mismo y nunca tendrá respuesta de Dios, porque lo previo que se necesita para que nosotros podamos entrar es corazón sincero, fe plena, auténtica y purificados nuestros corazones. Una conciencia limpia, una conciencia pura. Amén. Cuarto, ¿qué más? Lavados, dice, los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué dice esto? Tiene una doble significación sin ninguna duda. Los sacerdotes primeramente tenían que lavarse, tenían que bañarse, tenían que asearse para poder entrar al lugar santísimo. No podían entrar así nomás. No podían siquiera tener algo de transpiración en su vestido, en sus vestiduras, ni las exteriores ni las interiores. Porque si entraba con mal olor, caía muerto. La presencia de Dios es santa. ¿Cuánto creemos esto? La presencia de Dios es santa y Él es digno. Nadie iría siquiera a ver al gobernador, al presidente de la nación, así como salió del trabajo o después de haber picado cebollas. ¿Verdad? No, ¿por qué? Porque la dignidad de su investidura exige de que la persona mínimamente se haya purificado, se haya lavado, se haya bañado, se haya aseado, se vaya a presentarse ante esa persona de la manera más digna posible.
Así también era exigido. El sumo sacerdote cuando entraba tenía que entrar de punta en blanco, como podemos decir, o como se dice habitualmente, completamente limpio por dentro y por fuera. Eso era en cuanto a su vestido, su exterior, su cuerpo. Por eso dice, lavados los cuerpos con agua pura. Pero esto también significa, en cuanto a lo interior, y tiene que ver con la limpieza que nos da la palabra. Estar expuestos o exponernos a la palabra diariamente para que el agua de la palabra nos lave. Lave nuestros cuerpos, lave nuestro corazón, lave nuestro ser interior. Amén. Es buena práctica si uno va a ir a orar, mínimamente lavarse la cara, ¿verdad? Peinarse, asearse. Voy a orar. Ah, pero ¿qué tiene? Dicen algunos. Si Dios mira el corazón. Es una falta de respeto, una falta de honra al Señor, de darle honra y darle gloria, si uno así nomás. No es que el Señor no vaya a oír, pero ve la actitud del corazón. Nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, pero tenemos condiciones. Hay condiciones que están dadas por el Señor a través de su palabra que no las podemos pasar por encima, no podemos pasar por alto. Entonces usted dirá, pero entonces si no me lavo, si no me baño, si no me perfumo, entonces quiere decir que no puedo orar. Sí que puede orar. Ahora, estoy diciendo de que cuando nosotros nos dedicamos para la oración, porque también está dicho de que tenemos que orar sin cesar, ¿verdad? En todo tiempo. Y esto es verdad que lo podemos hacer, pero cuando tenemos el tiempo y cuando podemos y cuando queremos ir a la presencia del Señor, buena cosa es que purifiquemos primeramente nuestros corazones, que vayamos primeramente a la palabra del Señor para lavarnos. Usted sabe que la palabra del Señor dice que es como agua y es como jabón de lavadores que nos lava, que quita toda mancha, que quita toda impureza. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Dice la palabra misma, el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Acercándonos a la palabra del Señor tenemos limpieza. Entonces cuando dice lavados los cuerpos con agua pura, está diciendo que la palabra del Señor esté en nosotros, esté en nuestra vida, esté en nuestro corazón, porque ella nos lava, ella nos limpia, ella nos purifica. La palabra del Señor es como esa fuente de agua viva. Amén. Amén. Fuente de agua viva, de agua pura, que nos lava. Si no observamos estas cosas, ¿cree usted, hermanos, que nuestras oraciones serán oídas? ¿Que entraremos nosotros de verdad ante el trono de la gracia así nomás? No, imposible, porque dice que haciendo esto podemos entrar. ¿Me va entendiendo? No podemos entrar de cualquier modo. Es la presencia de Dios. La presencia del Dios vivo, del Dios omnipotente, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de aquel que dio su vida por nosotros, y la presencia del Padre. Y vamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Pero se va a abrir la puerta si es que nosotros tenemos estas cosas como condiciones en nuestra vida, porque por algo la palabra del Señor nos enseña. Sí, tenemos libertad. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos libertad, pero tenemos condiciones. No es que nosotros podemos orar de cualquier modo. Por eso, hermanos, es que muchísima gente ora y no pasa nunca nada. Porque puede orar toda la vida. Orar siempre y nunca, jamás tener respuesta de Dios. Es más, nunca haber sentido de que está en la presencia de Dios. Porque seguramente que no entró. ¿Por qué? Porque no se dieron las condiciones.
Porque no vino con corazón sincero. Porque no vino con una fe plena, auténtica, firme, segura, plena, total. Porque no purificó su corazón. Porque no lavó su corazón de impurezas. Tenía mala conciencia, su conciencia misma le acusa. Y dice que llega un momento cuando ya la conciencia, después de habernos dicho tantas veces, después ya es como que no oímos más, porque se endurece nuestra conciencia. Y al ocurrir eso, directamente esa persona no puede entrar nunca más a la presencia de Dios, porque tiene su conciencia cauterizada, porque no escuchó a la voz de su conciencia ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, sino que se acostumbró a esa voz de su conciencia que estaba mal y siguió así. Después ya no entiende más qué es lo que tiene que hacer. Cuando nosotros sabemos que nuestra conciencia nos está diciendo algo, que el Espíritu de Dios nos está hablando, inmediatamente tenemos que ir a ver cómo podemos solucionar esto, ¿verdad? ¿Qué le parece? Sí. Sí. No podemos hacer oído sordo a esa voz que nos está hablando en nuestro interior. ¿Y cuál es el camino? Pues ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Traigo mi conciencia sucia. Me arrepiento de esto. Quiero que tú me laves. Quiero que tú me limpies. Que me limpies con tu sangre, Señor. Para eso vino la sangre de Cristo, a limpiarnos. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar. Tenemos que permitir que la sangre del Señor nos limpie. Entonces, purificada nuestra conciencia, ahí podemos entrar. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se va entendiendo hasta acá? No es exagerado decir que todo crecimiento verdadero en la vida espiritual, toda victoria sobre la tentación, toda confianza y paz en la presencia, ante la presencia de dificultades y de peligros, todo sosiego del espíritu frente a cualquier situación, cualquier turbulencia, cualquier tempestad, todo depende de nuestra práctica de la oración. Cuando nosotros podemos tener calma aún en medio de la tormenta, seguramente es porque tenemos fortaleza en la oración. Si es que nosotros no tenemos entrada a ese lugar santísimo a través de nuestra oración, los problemas y las dificultades nos harán hilacha. Harán de nosotros cualquier cosa, hermanos. Pero bendito sea el Señor que tenemos esta arma poderosa que es la oración. Y haciendo uso de ella, nosotros podemos entonces entrar a ese lugar de donde podemos salir fortalecidos. Amén. Amén. Ahora, puesto que esto tiene que ver con un campo de batalla espiritual, porque la oración, toda vez que nosotros vamos a orar, entramos en batalla. Ya le voy a explicar por qué. Cada vez tenga presente que usted va a orar, entra a un campo de batalla. Por esto es que necesitamos, para ir a la batalla, necesitamos la fortaleza del Señor. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, y luego el versículo 18. Primeramente, versículos 10 y 11, capítulo 6 de Efesios, versículos 10 y 11, y luego el versículo 18. Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 y verso 18 posteriormente. Y leemos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dije, es un campo de batalla, sí. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se atraviesa, hermanos, cuando nosotros queremos orar. Cuando nosotros nos disponemos para ir a la oración, con seguridad el diablo va a procurar impedirnos. De cualquier manera, cualquier cosa va a utilizar como argumento, como argucia para que nosotros no lleguemos a ese punto. Y si es que llegamos, de cualquier modo, sin hacer las cosas que el Señor nos indica que tenemos que hacer, entonces él se acuesta a dormir Pancho, no nos hace caso, porque sabe que no entramos al lugar santísimo. Pero cuando nosotros nos hemos purificado, cuando estamos haciendo lo que el Señor nos encomienda, entonces nos va a presentar batalla. Y es por eso que el Señor nos dice a través de Pablo que tenemos que estar fortalecidos, tomar las armas espirituales, porque vamos a sufrir ataques del enemigo, pero dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, atendiendo a ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos enseña, hermanos, esta lección de tener que orar y de ser constantes en la oración. El Señor nos pone a prueba muchas veces. ¿Cuántos creen que el Señor nos prueba? No es automático que todas las veces que nosotros vamos a orar, el Señor ahí nos va a responder. Muchas veces nos prueba. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra de que es su voluntad, está dentro del propósito de Dios de que nosotros podamos ser constantes en la oración. Jesús mismo les enseña a sus discípulos a través de una parábola, que la vamos a leer ahora, cuánto es necesario, cuánto necesitamos nosotros ser perseverantes en la oración para no desmayar. Orar y no desmayar. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Tenga siempre presente, cuando usted haya hecho ya las cosas que tiene que hacer, que el Señor nos indica que tenemos que hacer, también está este otro punto, de que a veces el Señor nos pone a prueba. Para ver cuán fieles somos, cuán constantes somos. Si no, pensemos en este primer versículo de este capítulo que tenemos aquí, en esta cita. Leamos todos juntos el primer versículo y después seguimos en forma antifonal. Todos juntos el primer versículo. Vamos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué le parece? Sobre la necesidad de orar cuando siempre y no desmayar. Bendito sea el Señor. Ahora seguimos antifonalmente y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en
os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, ayúdanos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios dice que va a hacer justicia. Pronto les haré justicia. Pero es necesario que nosotros podamos ser constantes en la oración. Orar siempre dice, y no desmayar. Ser constantes en la oración. Ser perseverantes en la oración. Por más que el Señor nos ponga a prueba, esa prueba no va a durar demasiado, porque pronto el Señor hará justicia, nos responderá. Amén. Amén. Pero necesitamos ser perseverantes. Ahora, encontramos aquí otra cuestión también. Ya hablamos acerca de la fe antes, y ahora otra vez vuelve a hacer referencia el Señor a esto mismo. Cuando venga, dice el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos sin duda, hermanos, en los últimos tiempos, y el Señor nos hace notar que el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. ¿Se acuerda de esto? El justo, dice, vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Luego dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios está, crea que Dios está ahí presente para escucharlo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea, esto es, tenga fe de que el Señor está ahí para responder, que aunque no le responda instantáneamente, sabe o tiene la certeza de que Dios está ahí oyendo. ¿Me va siguiendo? Amén. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nosotros podamos estar en la fe. Volviendo un poquito para atrás, ¿qué opina de todos aquellos que oran? Oran y oran y oran, pero no están perseverando en la fe. ¿Cree usted por casualidad que Dios va a responder una oración que no esté hecha con fe? Imposible. ¿Por qué Dios no responde muchas veces a tantas oraciones? Porque no hay fe. No hay fe en el corazón. Ahora la fe, como hemos aprendido ya tantas veces, no es una cuestión de creencia. No es una cuestión que uno dice, bueno, yo creo, porque sí. La fe viene por el oír de la palabra. Es un don de Dios. Es algo que se produce por la acción del Espíritu Santo y por efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, entonces viene la fe. Y esta fe nos permite acercarnos a Dios. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Dios oye las oraciones de aquellos que fluyen en la fe, que tienen sus corazones con fe, que tienen la palabra del Señor en sus corazones y que por tanto la fe está latente en sus corazones. Y puedo decir, hermanos, que la fe es como el primer signo vital que se puede encontrar en aquel que tiene vida espiritual. ¿Sabe lo que es un signo vital? Aquello que determina que una persona, que un cuerpo no está muerto, ¿verdad? Dice, tiene signo vital, tiene vida.
respira, a ver. Tiene pulsaciones, porque a veces no se ve. A ver, el pulso, inmediatamente. Sí, tiene un leve, pero está apenas, bueno, ya le echamos la tierra nomás encima. No. Tiene signo vital, no se ve que respira, no vea, pero tiene un signo vital. Tiene pulsaciones, leves, apenas, pero hay esperanza, dice. ¿Verdad? Y ahí entonces ponen todo su empeño para levantarlo, para ayudarlo, para sacarlo adelante, para ver si se recupera. Porque tiene signo vital. Ahora, cuando ya no hay más ningún signo vital, le abren los ojos y vio que le alumbran ahí los ojos, no es para ver el color de ojo que tiene. Porque hay un signo vital en los ojos, que si hay una reacción a la luz, la pupila se achica, se contrae. Pero cuando ya está muerto, no pasa más nada, no hay ninguna reacción. La pupila se queda ahí intacta, ni se abre ni se cierra. Dije al revés, con la seña. Espero que no me siga el mensaje de seña porque va al revés. Ni se cierra ni se abre. Las pupilas ahí ya no tienen más, porque ya murió. ¿Sabe qué? Dice, sin fe. El justo vivirá por la fe. La fe es como un signo vital. Si no está la fe, está muerto. Si una persona, un hijo de Dios, dice que es un hijo de Dios, pero no tiene fe, está muerto. No tiene vida espiritual. Y el que está muerto, si es que para entrar tenemos que tener fe, ¿cómo va a poder entrar si está muerto? Porque no tiene fe. Es lógico. ¿Se da cuenta? No, yo oro todos los días esta oración, pero no sé, no tengo fe de que vaya a pasar. Hay cuánta gente que repite por sílabas, por una de esas, ¿vio? No tiene vida espiritual, no tiene fe. Imposible que Dios oiga, porque el justo vive por la fe, vive mediante la fe. Es uno de los signos vitales del justo, de que tiene fe en su corazón. Y entonces todo aquel que tiene fe tiene la posibilidad de entrar. Amén. Ahora va a pasar el tiempo, dice el Señor, y cuando Él venga, hace la gran pregunta: ¿cuántos podrán mantenerse con vida? Está diciendo con esto: ¿hallará fe en la tierra? Porque, hermanos, hay mucha gente que canta, que grita, que salta, pero están muertos espirituales. Porque no tienen fe. No tienen la fe del Señor, la fe del Espíritu. No tienen la fe que produce la palabra en sus corazones. Tienen un entusiasmo para hacer cosas, pero nada tiene que ver con la fe verdadera, genuina. Sin lugar a dudas que uno de los grandes inconvenientes, por tanto, a la hora de la oración, es que los cristianos tienen total descuido de su fe. Descuida su fe. Y es necesario que nosotros cuidemos nuestra fe. ¿Sí? Así como cuidamos nuestra salud. ¿Por qué usted se pone un abrigo cuando hace frío? ¿Por qué? Porque uno quiere cuidarse. Porque donde no se abrigó, donde uno no se vistió convenientemente, cuando hace frío, después entra y otras cosas más. Y empieza a andar mal. Y tiene problemas, y tiene acá, y entonces procura cuidarse. Dice, cuídate, sí, me ando cuidando, y voy mejorando. Estoy bien, porque se cuida. Muchos descuidan completamente su fe. No van a la palabra del Señor. No oyen la palabra de Dios. No acuden al Señor. Señor, fortalece mi fe. Sustenta mi fe. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos estarán con una vida plena en el Señor cuando Él regrese? Él vendrá a buscar vivos, no muertos.
Aún aquellos que han muerto físicamente, pero que están vivos espiritualmente, dice, no mueren, sino que solamente descansan y oirán la voz del Señor, aunque estén en sus sepulcros, y se van a levantar, porque bendito sea el Señor, no están muertos. Amén. Porque murieron sus cuerpos, pero permanecieron en la fe. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bendito el nombre del Señor. Y Él lo sigue contando a todos esos que ya se fueron, lo sigue contando, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos aquellos que murieron físicamente aquí, ya no están aquí, pero están en la presencia del Señor, están descansando, están durmiendo en la presencia del Señor. Ellos están vivos y son contados por el Señor. Por eso Dios dice en su palabra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aunque ellos ya no están, pero Él sigue siendo el Dios de ellos, porque ellos no han muerto para Dios. ¿Cree usted esto? Amén. Espero que sí. Esto es lo que nos dice la palabra. Yo tengo fe. Yo creo, yo sé que es así como el Señor lo dice. Y la fe me hace decir amén a lo que Dios dice, aun cuando mi lógica, mi mente y mi razonamiento digan, ¿será? No, la palabra de Dios dice sí y yo digo amén, porque hay fe en mi corazón. Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz, es poderosa, digna de ser creída, porque es la palabra de Dios, y eso es lo que sustenta nuestra fe. El justo vivirá por ella. Amén. Por eso es necesario oír la palabra del Señor, velar por nuestra vida espiritual, porque queremos, deseamos, anhelamos que nuestra fe no se decaiga, porque hay un peligro, hermanos, que muchos están en ese peligro, que su fe se va para abajo, están perdiendo el último signo vital que les queda. No velan por su fe, no cuidan su fe. Cristianos que han descuidado completamente su fe, se les nota en la oración. Muchos se jactan de ser buenos cristianos. Según sus propios criterios, ellos son buenos cristianos, pero sin embargo no oran. Y al decir no oran, no estoy diciendo que no piden la bendición sobre los alimentos, porque eso lo hacen por lo general muchísima gente que ni siquiera jamás ha pisado una iglesia. Algunos hacen oraciones, agachan la cabeza en una señal de reverencia que le aprendieron de sus antepasados, a lo mejor. Otros dicen un versito antes y se persignan después. Hacen esto, hacen lo otro. Recuerdo que íbamos, yo iba a la escuela, una escuela rural con Sobal, era chiquito en aquel entonces, y él me acompañaba, iba al jardín conmigo, como yo ya he contado. Y en el comedor los chicos se juntaban, la escuela tenía comedor para todos los alumnos ahí en la zona rural, y entonces llegaba la hora de almorzar, la hora de comer, y convocaban a todos los chicos y grandes, y él estaba en el jardín en aquellos días. Y resulta que antes de comenzar a comer, antes de sentarse todos a la mesa, se ponían todos alrededor de las mesas y decía alguien, la encargada ahí de la cocina, dice, bueno, ahora vamos a rezar todos antes de comer. Y decían un rezo, no sé, que él ni enterado ni sabía porque miraba para todos lados. Y después se persignaban, hacían la señal de la cruz. Y en los primeros días miraba todo y ni siquiera me preguntó nada. Y entonces, un día que yo voy a ver, porque curioseaba qué era lo que hacía él frente a eso, ¿no? Porque como no me preguntaba, yo decía, ¿cuál es su reacción? Y él estaba paradito ahí nomás y no decía nada, y a la hora cuando hacía, él hacía daba vuelta con su manito así, y después se sentaba contento a comer. Y no pude, me tentó de la risa, realmente después entonces le expliqué cómo era el tema, pero muchos hermanos
ni entienden nada. Y valga el ejemplo, es como que si hicieran una vuelta así para hacerse viento. No había forma, no entienden nada. La oración, los rezos, las cosas que hacen, ni noción de, porque están muertos espiritualmente, no tienen noción de las cosas, no tienen fe. Son prácticas, rutinas que no sirven para nada. Hay gente que cree ser buen cristiano porque hace esas cosas que le enseñaron que hay que hacer y nada más. Pero la oración es completamente secundaria para ellos. No tienen concepto, no tienen amor, no tienen afinidad, no tienen acercamiento, la oración no tiene atractivo en una palabra para ellos. ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque no tienen vida espiritual. Porque no tienen vida espiritual. Cuando alguien rehúye a la oración, si es que está vivo, posiblemente se esté muriendo. Porque la oración es el signo, ese signo que demuestra que hay fe en nuestro corazón, que hay gozo del Espíritu, que hay vivencia, que hay vida espiritual en el corazón. Porque el justo vive por la fe y entonces quiere acercarse más al Señor y quiere fortalecerse más y quiere sanarse y quiere limpiarse y quiere estar más en relación con el Señor, recibir más gozo del Señor, más fuerza del Señor, más fortaleza del Señor, y buscará, porque en la oración se fortalece, entra a la presencia del Señor y ahí descarga su alma y ahí se recarga de energía espiritual, tiene el gozo del Señor en su ser interior. Pero cuando no quiere saber nada de la oración, están por orar, voy a llegar más tarde.